El impacto de la inflación en la Araucanía. Estamos con Patricio Ramírez, coordinador del Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Frontera. Patricio, un agrado en saludarlo. Tenemos que contactarlo a usted siempre cuando hay estas noticias, pues. Hola Miguel Ángel, muy buenas tardes. Un agrado también saludarte y a todo tu equipo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a propósito, justo un jueves, usted sabe lo que pasa los jueves. Eso lo podemos advertir, el alza de los combustibles. Bueno, Patricio, de más está decir que los números son preocupantes, pero ¿hay algo positivo en todo lo que decidió el Banco Central de este interés en 9%? Sí, efectivamente, como comentabas, ayer, ¿cierto? Fue un día muy noticioso en cuanto económico. Se daban dos indicadores que el mercado estaba esperando con muchas ansias, que era el dato de inflación del mes de mayo, que entregó el INE, y a su vez el Banco Central de Chile informó la tasa de política monetaria, la tasa de interés que es de referencia para el sistema financiero. Y en esos dos ámbitos, las noticias que tuvimos, ¿cierto? No son tan buenas en cierto sentido. La inflación del mes de mayo anotó una alza de 1,2% solamente en el mes, por lo cual el acumulado en 12 meses vamos ya en 11,5%. Y en lo que va del año, en apenas 4 meses, ya llevamos un 6,1%. Así que estamos con una inflación disparada, elevada, ¿cierto? Fuera de los rangos habituales, normales que tiene nuestro país en los últimos años. Recordemos que la meta del Banco Central es un 3%, entonces estamos muy por sobre la meta y todavía se espera que pueda subir un poco más en los siguientes meses porque la inflación no es tan fácil frenarla de inmediato, ¿ya? Entonces queda todavía un par de meses, podemos llegar fácilmente al 12-13% en los siguientes 2 meses y de ahí en adelante esperemos que surta efecto ya, ¿cierto? Estas alzas de tasas que ha generado el Banco Central de Chile, justamente buscando, Miguel Ángel, frenar la demanda, el consumo de las personas para frenar los precios. Pero bueno, como toda noticia tiene aspectos positivos y negativos. El aspecto negativo es que esto golpea el crecimiento económico del país, porque el hecho de que se encarezca el financiamiento hace que se generen menos créditos, tanto para personas como para empresas, menos inversión, y eso va a golpear nuestro crecimiento que hoy día ya está bastante alicaído. Pero bueno, es el costo que tenemos que pagar por controlar la inflación que se nos ha estado disparando y que ya sabemos que genera muchos efectos negativos directamente en el bolsillo de las personas. Claro, Patricio, era precisamente mi consulta, porque evidentemente una forma de controlar la inflación es subir los intereses, así la gente evita endeudarse, en teoría. Pero uno piensa lo siguiente, uno va al supermercado y uno conversa con la gente en la calle y dice, está todo tan caro, la verdad que la plata no alcanza para nada y el sueldo menos. Entonces, mi pregunta es, ¿quién está comprando hoy día? ¿Por qué se sigue generando esta alza en el IPC? Mm. Sí, lo que pasa es que efectivamente, yo creo que hoy día efectivamente se está comprando menos que antes. Eso es sin ninguna duda, digamos. De hecho, los datos muestran que el consumo agregado de la economía nacional ha venido en caída respecto de aquellos meses que fueron boom, ¿cierto? A finales del 2021. Pero la inflación tiene lo que se denomina un rezago que demora algunos meses más, porque todos los precios, ¿cierto? Han venido, la gente va respondiendo paulatinamente al aumento de precios. Como tú dices, uno puede ir al supermercado o al mini market de la esquina, ¿cierto? Y uno se va a encontrar con que algunos productos han ido subiendo de precio en los últimos meses. Entonces, yo, por ejemplo, voy a una cafetería, ¿cierto? Ahí entre medio de mis clases y resulta que me encontré que subió el pan, ¿no es cierto? El café un poco y conversaba con la persona que atiende ahí y me decía, sí, es que está más caro el queso, ¿te fijas? Es lo que le pasa a todo. Entonces, es una cadena en la cual han subido los precios de los insumos, entonces las empresas de los distintos tamaños se han visto obligadas a subir sus precios y eso hay algunas empresas que lo han hecho desde el principio y otras que lo han hecho un poco más tarde. Por lo tanto, los precios siguen todavía al alza y van a seguir por unos meses más. Este es el fenómeno de la inflación
Por eso que no es tan fácil frenarla, por eso que le tenemos tanto miedo, ¿cierto?, los economistas a la inflación, porque una vez que se desencadena, no es una cosa tan sencilla de erradicar. El Banco Central viene subiendo las tasas de interés ya hace bastantes meses y todavía no vemos, ¿cierto?, una reacción tan clara como quisiéramos. Esa reacción la vamos a empezar a ver todavía en algunos 4 o 5 meses más, donde esperamos y todo indica que ahí la inflación empezaría a bajar un poco su ritmo, pero todavía nos queda aguantar este chaparrón de los precios por al menos 2 meses más, Miguel Ángel. Habrá que entender que esto es fenómeno de la economía y no que ciertos empresarios o ciertos locales comerciales, aprovechándose la instancia, le han puesto los precios un poquitín más arriba porque evidentemente es fácil entender que si el pan costaba 1.100 pesos, 1.200 pesos, y hoy día cuesta sobre 2.500, un peso más, un peso menos, la gente ya entiende que hay una suerte de alza en todos los precios, entonces pasa más piola cuando yo quiero ganar un margen mejor. No sería lo mejor en todo caso en este instante. Exacto, claro, claro, siempre va a estar ese espacio, evidentemente, y eso justamente, Miguel Ángel, hace, ¿cierto?, lo que estamos conversando, de que la inflación siga subiendo todavía, porque si bien es cierto, probablemente los insumos a la persona se le subieron, no sé, por un 5% o un 10%, pero él cuando suba el precio del producto, probablemente lo va a subir un 15 o un 20%. Entonces ahí continúa la cadena, digamos. Y efectivamente, claro, el empresario, pero no solamente los grandes, pequeños y medianos también, de repente el ajuste de precios no es tan exacto con la inflación. Ellos redondean, o sea, ellos dicen, a mí me subieron, no sé, 50 pesos, como te decía, el queso para los sándwiches, entonces yo voy a subir el pan 100 pesos. Y cuando eso uno lo lleva a porcentaje, claro, se da cuenta que el precio del pan aumentó en un porcentaje mucho mayor que el aumento de los insumos. Eso efectivamente pasa, digamos, también. Y es difícil de controlar porque tenemos libertad de precio, entonces cada negocio va colocando los precios que estima conveniente. Y naturalmente que probablemente muchos han aumentado en la misma proporción que el aumento de los precios, pero otros también han aumentado un poco más, otros un poco menos. Quizás los menos han mantenido. Entonces hay ahí diversas realidades que en su conjunto hacen que los precios en general de la economía todavía sigan mostrando alzas de acuerdo a este último IPC. Patricio, quiero pedirle que me dé unos instantes. Tengo varias consultas con esta, pero quiero ir al servicio médico legal porque en este instante hablan las autoridades respecto de la lamentable noticia conocida ayer. Un minuto, por favor, Patricio, y volvemos con Cristian Cares. Con Patricio, gracias por darnos el tiempo. Y voy a resumir rápidamente lo que nos están diciendo nuestros seguidores. Patricio me dice, es todo raro. Alimentos, verduras, frutas, bencinas suben y suben. Sin embargo, cigarrillos y alcohol se mantienen. Sospechosa la cosa, dice. Eugenio Carinado dice, hoy subieron las bencinas 1.217 en la Copec de Licanco, en otras está a 1.214. Y agrega Patricio Jorquera, tengo un amigo que trabaja para una marca X masiva que todos compramos todos los días. Y ellos solo han subido una sola vez los precios. Pero sin embargo, las cadenas de supermercados suben toda la semana los precios. También eso es sospechoso. Aquí entramos en un túnel bastante oscuro para saber si efectivamente el precio que se ha incrementado dice relación con el tema económico que se enfrenta a nivel nacional y mundial, o en definitiva hay una forma encubierta de poder ganar más con un producto que estamos vendiendo. Sí, sí, efectivamente, como conversábamos, ¿cierto? Siempre va a estar esa posibilidad porque efectivamente es innegable que han subido, ¿cierto?, los costos de suministro, de transporte, ¿cierto? Recordemos que la inflación es un fenómeno en estos momentos prácticamente mundial, no solamente en Chile, en gran parte del mundo están en una situación similar. Sin embargo, Chile está dentro de los países de la OCDE que ha mostrado un alza en los precios más elevado en comparación al resto de los países. Entonces, siempre está esa posibilidad. Yo te conversaba no solamente las empresas grandes, sino que en distintos tamaños le han subido sus costos, sus materias primas, y eso es traspasado a producto y no necesariamente en la misma proporción. Hay empresas que
lo van a pasar con una proporción más alta o la misma o menor. Algunas empresas se demoran un poco más, unas lo hacen más rápido. Patricio. Entonces, es difícil ahí, ¿cierto? Como tú dices, hay un sinfín de realidades distintas. Desgraciadamente, ¿sí? Lo que viene no es tan muy halagüeño, porque se habla que el próximo año tendremos una inflación bastante alta y un crecimiento que a lo mejor y en la mejor condición podría ser cero, porque se estima que incluso podría ser negativo. ¿Qué significa eso? Sin crecimiento y con un IPC o con una inflación galopante. Sí, mira, hay un concepto teórico, ¿cierto?, que nosotros vemos en clases que se llama estanflación, que es justamente la combinación entre inflación alta y estancamiento económico, bajo crecimiento, y eso es en lo que Chile estaría entrando, ¿cierto?, en una situación de estanflación, es decir, la suma de una inflación alta y además un bajo crecimiento económico. Es una combinación naturalmente muy negativa para todos los chilenos, por cuanto la inflación es uno de los indicadores, ¿cierto?, que es más directo, que más directamente golpea el presupuesto de la familia, y el crecimiento económico, si bien uno no lo ve tan cercano como los precios que uno va al supermercado, sin embargo el crecimiento económico igual nos va a afectar en la medida que un menor crecimiento significa que el país va a recibir menores ingresos, va a haber menor recaudación fiscal y por lo tanto va a haber menos presupuesto para los distintos ítems que tiene que gastar el gobierno en sus distintas carteras. ¿Eso qué va a significar? Puede significar, por un lado, tener que recortar algunos gastos en algunos ministerios, o bien, si no queremos recortar gastos y programas sociales como país, nos va a obligar a endeudarnos, ¿cierto?, adquirir deuda para poder mantener esos gastos que hemos comprometido como gobierno, como país. Y en cualquiera de los dos casos, entonces es una situación bastante complicada para el país porque lo pone en una situación financiera compleja que si bien nos sirve para salvar el momento, el año, el endeudamiento al final del día hay que pagarlo y eso se traduce en que nos compromete como país a tener que pagar más intereses, más préstamos a futuro y por lo tanto también nos va comprometiendo parte del presupuesto nacional que se va a ir a ese pago, ¿cierto?, de deuda financiera. Por lo tanto, no es una buena noticia esa combinación que tenemos hoy día, Miguel Ángel, de alta inflación y un bajo crecimiento proyectado para el próximo año. Y para ir cerrando esta conversación de estos números inquietantes que tenemos en materia económica, se dice que si bien, como usted bien lo planteó, el que el Banco Central haga alza en su interés permite frenar un poco el consumo. Por otro lado, afecta negativamente a la microempresa, a la persona, al emprendedor, al pyme, porque, claro, sus costos comienzan a aumentar y ahí hay una situación que ya algunos dicen que sería necesario entregarle un apoyo, un FOGAPE nuevamente, pero volvemos a lo mismo. Ya hay sectores políticos que dicen que en esta condición debería entregarse alguna ayuda a todos los chilenos y chilenas, porque no pueden ser ellos los que paguen la inflación. Pero si hay más plata, entramos en una rueda que no termina. No entiendo muy bien esto. Sí, yo creo que tal como en la vida, ¿cierto?, en la economía hay que ir aprendiendo de la evidencia, de la experiencia que nos ha pasado. Y Chile tuvo una experiencia reciente, ¿cierto?, a fines del 2020 y 2021 con los retiros de fondo. Hemos hablado bastante de esto, pero a veces cuesta dimensionar. Miraba hace unos días la cifra, Miguel Ángel, y entre los 3 retiros de fondos de AFP sumaron en torno a los 50.000 millones de dólares. Para contextualizar esa cifra, estamos hablando en torno al 20% del Producto Interno Bruto total de Chile para un año. Si le sumamos a eso el IFE que se entregó en sus distintas modalidades, se entregaron otros 25.000 millones de dólares al mercado. Entonces estamos hablando de que el mercado chileno sufrió, ¿no es cierto?, tuvo un exceso de liquidez, había mucho dinero circulante y eso estimuló el gasto, el consumo y finalmente la inflación. Y en su momento, claro, muchos discutían, se negaban a aceptar esa realidad, pero hoy día los datos lo han demostrado. Entonces, yo creo que seguir insistiendo en ciertas políticas que son de ayuda generalizada pudieran parecer bien, digamos, desde el punto de vista de la aceptación popular,
pero tienen estos costos que hoy día estamos viviendo. Yo creo que las ayudas, sin lugar a dudas, tienen que hacerse, pero tienen que hacerse más bien focalizadas a aquellos sectores, ya sea personas y empresas que efectivamente lo necesiten, porque estas ayudas generalizadas son inequitativas, porque yo estoy ayudando, ¿cierto?, a toda la población y puede haber personas que no lo necesiten, algunas que sí. Lo mismo a las empresas, si lanzo una ayuda para todos, hay empresas que no lo van a necesitar y algunas que sí. Entonces vamos a generar nuevamente más liquidez y eso va a agravar el problema inflacionario más que detenerlo. Hoy día el Banco Central está dando una señal potente, que es decir, señores, dejemos de consumir por un tiempo, hoy día es tiempo de ahorrar los que puedan y los que no, ¿no es cierto?, dejar de endeudarse, dejemos un poco que baje la inflación para que después lentamente el Banco Central pueda comenzar a bajar la tasa de interés lo antes posible y eso beneficia entonces a las empresas y a las personas que puedan volver a endeudarse a tasas más razonables. Pero hoy día estamos en un momento complejo económico que nos obliga a tomar también este tipo de decisiones como las que está tomando el Banco Central para reducir este problema inflacionario. Pero no tenemos que echarle, ¿cierto?, más leña al fuego con recetas que ya en el pasado reciente no nos han funcionado y nos han llevado a este escenario en el cual estamos hoy día, Miguel Ángel. Y lo último, Patricio, ¿le queda más margen al Banco Central para seguir subiendo el interés de la tasa? La tasa, en definitiva, ¿hay más margen? ¿Puede mantener en alza esa señal? Sí, pero cada vez nos va quedando menos municiones al Banco Central, ¿no? Porque, de hecho, algunos economistas esperaban que el Banco Central hubiese aumentado la tasa de interés mucho más todavía, que hubiésemos llegado al 10% inmediatamente, ¿ya? Por lo tanto, aún le queda margen, pudiéramos llegar al 10%, al 11% de tasa de interés de política monetaria, pero el Banco Central tampoco puede gastarse, ¿no es cierto?, todos esos recursos de una sola vez. Y además que hay que entender que por un lado queremos controlar la inflación, pero el Banco Central está consciente que cada vez que sube la tasa de interés también está afectando negativamente a la economía chilena, está golpeando el crecimiento, está haciendo más caro el endeudamiento de las personas, está haciendo más caro el acceso a la vivienda, ¿cierto?, está perjudicando los proyectos de las empresas. Por lo tanto, aquí hay un dilema complejo, ¿cierto? Por un lado, subir la tasa pensando en la inflación, pero sabemos que eso también afecta negativamente, ¿cierto?, a la economía. Así que queda margen, Miguel Ángel, pero cada vez menos. Así que esperemos que la inflación en los siguientes meses empiece ya a estabilizarse y a bajar. Es lo que esperamos todos, esto debiera darse, pero calma porque unos 3 o 4 meses. Todavía vamos a tener 2 meses más de inflaciones más altas todavía. Bueno, me dice Cristian Sebastián, el Banco Central solamente le preocupa controlar la inflación, ya que ese es su rol. No es su rol incentivar el crecimiento. Sí, eso es correcto, pero si bien es cierto, su objetivo último es controlar la inflación, también el Banco Central sabe, ¿no es cierto?, que con sus decisiones afecta el crecimiento. Si no le importara nada, hoy día hubiese subido la tasa de interés a 12%, a 13%, digamos, porque estamos con una inflación muy alta. Entonces trata de ponderar esto, pero también se requiere la ayuda de la política fiscal, porque hoy día la política monetaria que está llevando adelante el Banco Central está lanzando, ¿cierto?, todos sus recursos para bajar la inflación, pero también se requiere que haya coherencia y coordinación con la política fiscal. Por ejemplo, si el Banco Central sube las tasas y el gobierno a través de la política fiscal nos ponemos a gastar, ¿no es cierto?, más allá de la cuenta, vamos a estar, ¿no es cierto?, con políticas contradictorias que no va a ayudar al objetivo último. Así que aquí también el llamado, ¿cierto?, lo ideal es que pudiera haber esta coordinación entre la política monetaria y la política fiscal para hacer más fuerza y contribuir más rápido a la baja de inflación. Muy bien, Patricio. Estaba viendo en los canales nacionales de que hay gente que ya ha comenzado a recortar el café, se tomaba 2, ya se toma 1, evitar, por ejemplo, ir al cine, digamos cosas que puede ir economizando, ha entrado en esa línea. Y bueno, vamos a ver qué ocurre porque claro, también entraba un excesivo ahorro, puede también, porque yo entiendo que esta es una rueda, lo entendí cuando tuvimos los 2 años de pandemia y tuvimos que estar en casa,
a medida que se iba reactivando, y fue claro que cuando aparecen los IFE, comienza a reactivarse el comercio, los servicios, y se comienza a reactivar la economía, y así se comprueba por los números. Pero hoy día, seguir aportando a eso parece que es malo. Sí, sí, sin duda. Además que cuando uno mira la inflación, digamos, la inflación mide, ¿cierto?, el aumento de alrededor de 350 productos que forman parte de la canasta básica de una familia promedio chilena, pero esos productos se dividen en divisiones. Entonces, hay una división que es la más importante, Miguel Ángel, que es la división justamente de alimentos. Entonces, ese ítem de alimentos representa en torno al 20% del presupuesto de una familia promedio chilena. Es decir, de todo su presupuesto destina aproximadamente el 20% a alimentos. ¿Y qué es lo que ha pasado con los alimentos? En los últimos 12 meses han aumentado un 17%, un alza excesivamente alta, entonces está golpeando especialmente, ¿cierto?, a las familias vulnerables que destinan probablemente un mayor porcentaje todavía a ese ítem. Otra división, transporte, todo lo que tiene que ver con combustible, pasajes, ¿cierto?, interurbano, ha aumentado un 20% aproximadamente. La vivienda y los servicios básicos, la electricidad, la luz, ¿cierto?, el agua, ha crecido en torno al 10% en el último año. Entonces, las principales divisiones, ítems del presupuesto familiar son las que han sufrido mayores alzas. Otros ítems, ¿cierto?, como, no sé, restaurantes, educación, comunicaciones, como decía por ahí alguien, otra persona en la red social, las bebidas alcohólicas, han sufrido variaciones, pero no tan altas. Entonces, hoy día lo que más está subiendo, ¿no es cierto?, son justamente aquellos ítems que son más relevantes, más importantes dentro del presupuesto de la familia. Entonces, eso hace que sea el problema todavía mucho más grave, Miguel Ángel. Perfecto. Última consulta que me hacen aquí, y ahora entiendo por qué Eugenio estaba tan enojado. Dice, ojo, hace más de un año que hay retiros de fondos de AFP y la inflación sube y sube. Por lo tanto, los retiros de fondos de AFP no son responsables de la hiperinflación, pero las empresas han tenido muy jugosas utilidades. Exijo una explicación al experto, me dice como siempre nuestro humorista que tenemos en la mañana, pero que recoge un poco el sentimiento de la comunidad. Sí, sí. No, mira, lo que pasa es que esto es gradual, digamos, ni lo positivo ni lo negativo funciona de manera automática. Por ejemplo, el Banco Central acaba de subir la tasa de política monetaria a 9%, lo más alto que lo hemos tenido en los últimos 20 años. Eso no significa que mañana o pasado o el otro mes ya la inflación va a bajar. Lo mismo opera con los retiros, porque los retiros, ¿cierto? Tuvimos 3 retiros, ¿no es cierto?, pero muchas personas gastaron inmediatamente su retiro, empujaron los precios al alza. Pero muchas personas también guardaron, Miguel Ángel, parte de esos retiros y los fueron gastando en el tiempo. Ya lo fueron gastando en el tiempo. Entonces hay algunos que tenían un retiro y lo han gastado los meses siguientes, lo han gastado este mes, el mes anterior, y por lo tanto el consumo ha seguido, digamos, aumentando a tasas más elevadas que lo normal. Es decir, no solamente hay que mirar el momento del retiro, sino que también hay muchas personas que fueron utilizando esos fondos, ¿cierto?, no inmediatamente, sino que en los meses sucesivos, y por eso se explica en buena parte que los precios sigan todavía al alza. Pero además de eso, recordemos que no solamente hay factores internos, hay factores internacionales también, el alza del precio de los combustibles, ¿cierto?, el alza de los precios de los alimentos a nivel internacional, no sé, los cereales, ¿cierto?, el maíz, el azúcar, los cereales en general han subido, el tema de Ucrania. Entonces hemos tenido quizás una tormenta perfecta en términos de precio, tanto por elementos internos como externos, que se han juntado y han hecho que hoy día estemos en la inflación, ¿no es cierto?, más alta de los últimos 28 años en términos anuales. Así es. Ángela Quidel, no le quiero preguntar nada, solo mandarle saludos al profe Patricio, dice. Así que muchas gracias. Lo están saludando. Bueno, Max, ¿había una consulta por ahí? Ya. Están preguntando, una pregunta que viene por otros canales y dice, ¿por qué el chileno siempre tiene que quedar como en la media? No puede haber un medio hacia abajo. No quiero decir pobre, porque en realidad el concepto pobre para mí no pasa por el dinero.
Pero ¿por qué siempre tiene que estar chileno medio hacia abajo y no puede tener plata como para decir me doy un gusto y estamos bien? No, yo creo que eso claro, ha costado, digamos, porque en general el chileno yo diría que eso puede tener mucha respuesta, pero en mi opinión creo que todavía tenemos que seguir trabajando en una cultura del ahorro. Ya en general los chilenos en general ahorramos poco y también tenemos poca cultura de riesgo, ¿no? Quizás hemos acostumbrado a vivir en una economía medianamente sana, ¿cierto? Sin grandes sobresaltos. Y hoy día no, hoy día el mundo nos muestra, ¿cierto?, que las crisis están a la vuelta de la esquina y por lo tanto hay que tener otra mirada más de mayor precaución, de mayor ahorro, pensando, ¿cierto?, que en algún minuto nos puede venir un periodo negativo y ahí hay que tener entonces en lo posible algún ahorro, ¿cierto?, de manera a poder responder mejor a esas contingencias que se nos puedan preguntar. Yo sé que para todos no es fácil ahorrar, hay personas que no les alcanzan, no pueden, pero en general esos pequeños ahorros hormigas, ¿cierto?, muy pequeños se pueden ir haciendo porque no tenemos que esperar, Miguel Ángel, a tener una crisis para empezar a ahorrar. Tú lo decías al comienzo, muchas personas hoy día se han visto la necesidad de poder ahorrar en pequeños gastos, pero si lo hubiesen hecho, ¿cierto?, en tiempos buenos, a lo mejor podríamos tener un poquito de reservas para enfrentar, al menos en parte, lo que hoy día estamos viviendo. Muy bien. Comentario, le voy a agradecer, pero que quiero leer un comentario, dice, como siempre bien explicado, dice Ángela Quidel, nos falta aprender a ahorrar y prepararse para los riesgos de la vida. Y Eugenio Carilado responde, dice, se ahorra poco porque se gana poco. Y me dice acá Cristian Eugenio, una buena pregunta, la última. Cristian Sebastián me dice, ¿en qué podríamos ahorrar? ¿Cuál sería el manual que usted nos pueda entregar para indicar qué elementos pudiéramos dejar de adquirir por estos días para tener controlada la inflación? Sí, mira, un buen punto, ¿cierto? Algo que parece muy básico, muy sencillo, pero que no está de más, es el tema de cotizar. Por ahí alguien también lo comentaba en las redes sociales, ¿cierto?, que tú lo leíste, que el mismo tema de los combustibles, ya si uno va a diferentes estaciones, hay diferencias de precio. La inflación, este dato que publica el INE, es un promedio ponderado de todos los productos, pero naturalmente que hay diferencias entre los distintos supermercados. Hoy día, por ejemplo, una buena alternativa para los que puedan es ir, por ejemplo, a los negocios mayoristas y poder comprar a lo mejor ciertos elementos. No sé, estoy pensando en alimentos en alimentos, en productos de aseo y comprar, por ejemplo, por paquetes al por mayor. 10 rollos de algo, 10... Ahí baja el precio unitario y te sirve para varios meses. Pero además de eso, la cultura del ahorro quizás está cambiada, Miguel Ángel, porque ¿qué es lo que nosotros pensamos habitualmente? Uno dice ya, gano 100 pesos, voy a gastar todo lo que pueda y de lo que me sobre voy a ver qué puedo ahorrar. Y esa es una mirada equivocada porque yo debiera decir, gano 100, ya, voy a destinar al ahorro 5 pesos, 10 pesos y con el resto entonces voy a ver, ¿no es cierto?, y cubrir mis necesidades. Entonces hay que ver el ahorro de manera más prioridad, no como a ver si me sobra algo, porque ahí no nos va a sobrar nada, porque en el fondo uno empieza a hacer algunos gastos, ¿cierto?, que no son tan necesarios y al final no nos queda para ahorrar, ¿ya? Así que por ahí algunos consejos generales en los cuales podemos ir trabajando, ¿cierto?, para pasar este momento. Pero dentro de todo lo negativo, Miguel Ángel, nos queda un chaparrón, yo te decía, de unos 2 o 3 meses y esto después ya va a empezar a bajar. Va a surtir efecto la tasa de política monetaria que tenemos alza y además ya se va acabando el rezago de alza de precios de todo esto que estamos sufriendo, ¿cierto?, en nuestro país. Nos quedan 2 o 3 meses negativos y después de eso la economía debiera empezar a mejorar, al menos en términos de precios, porque el crecimiento económico bajo nos va a acompañar un poquito más tiempo. Patricio Ramírez siempre claro y bueno, nos ha entregado todos estos tips, así que si no ahorramos es porque no queremos nomás, así que los que están aquí reclamando, que sigan reclamando. Gracias, Patricio, y hasta cualquier momento. Que tenga una buena tarde. Un placer, un abrazo, Miguel Ángel. Hasta pronto.